Muy buenos días. Ahora sí, empezamos con esta charla para hablar de las resistencias populares frente a la crisis de vivienda. Estoy muy contenta de compartir mesa con mis compañeros y compañeras referentes en la lucha por la vivienda. A mi derecha tengo a Miguel Ángel Llamas, que, entre otras cosas, es el secretario del programa de Podemos. A mi izquierda, María Mayorga, que es representante de la PA. Martin Günther, eurodiputado de Die Linke. Y Alejandra Jacinto, que es abogada y activista por el derecho a la vivienda. Pues quiero empezar explicando un poco que venimos de Bruselas. Ayer estuvimos en Bruselas en una asamblea popular. Era la primera vez que en Bruselas se organizaba una jornada de vivienda con colectivos de vivienda de muchísimos países. Y yo creo que fue un buen punto de partida para tener un análisis conjunto y para empezar a tener estrategias conjuntas a nivel europeo, porque tenemos ahora mismo una comisión que es sensible al tema. No parece que vaya a hacer mucho, esto nos lo podrá contar Martín después, pero por lo menos está la oportunidad, ¿no?, de intentar hacer de esto un tema de peso a nivel europeo, porque nos encontramos con una crisis que no solo es en España, sino que está a lo largo y ancho del mundo, y eso tiene una explicación, y es que los bienes inmuebles, las casas, no pierden valor, entonces siempre es una inversión segura, ¿no? Y es muy problemático afrontar la crisis de vivienda como si fuese un problema de oferta y demanda. Nos dicen que es el mercado, ¿no?, que hay mucha demanda y hay muy poquita oferta y que, por lo tanto, la solución es construir más. Esto es uno de los discursos que escuchamos muy a menudo, pero claro, es la excusa que tienen los grandes capitales para seguir invirtiendo en el mismo sector. En España hay 4 millones de viviendas vacías y nadie habla de cómo sacar de ese secuestro todas esas viviendas al mercado. El problema de fondo ideológico es que las casas son un negocio, es un bien con el que especular. Y entonces una idea tan sencilla como que las casas son para vivir es muy difícil que cale, porque estamos instalados en una cultura del rentismo en la que está bien visto hacer negocio con un bien de primera necesidad. Y yo creo que hay que empezar a defender firmemente que si las casas son para vivir, entonces no podemos tener medias tintas con el uso turístico de las casas, o no podemos tener medias tintas con esta división entre grandes propietarios y pequeños propietarios, que sí que es importante saber que los pequeños propietarios, que en España el 90% de la gente tiene entre 0 y 2 casas, pero eso no quiere decir que sean rentistas. Los rentistas son solo un 6% de toda la población. Entonces, es importante hablar del uso que le damos a las casas. Y si las casas son para vivir, no pueden ser para alquilar a turistas. Hay estudios que dicen que cuando empieza a haber un 10% de alquileres vacacionales en un territorio concreto, los precios de la vivienda suben un 30%. Es una medida, es uno de los factores que tensiona también la vivienda. Entonces, no es un problema de oferta y demanda. El problema es que sobran buitres, no faltan casas, sobran buitres. También nos dicen que el problema de la vivienda son los ocupas. Esto lo hemos escuchado muchísimas veces, pero realmente
en esa conversación que puso Miguel Ángel un tuit el otro día con Pedrerol y Huiza hablando de bueno, que Huiza había invertido muchísimo dinero en casas y que le iba bien y que vivía de eso. Y el otro decía, ¿pero no te la ocupan? Y dice, no, eso no pasa, ¿no? O sea, bueno, pero ¿de verdad no tienes problemas con los ocupas? No, que va, ninguno. Bueno, y si te la ocuparan, dice, bueno, pues encontraríamos la manera de resolverlo. Ya, pero hay un marco legal. Y dice, bueno, pero ya sabes, encontraríamos la manera de resolverlo. Porque es que hay otro problema añadido, que es que hay gente que hace negocio también con el acoso inmobiliario y con echar a la gente de sus casas. Y estamos hablando de grupos que son parapoliciales, ¿no? Y que ejercen la violencia contra familias vulnerables, y esto está absolutamente legalizado y legitimado además por los medios de comunicación. Ahí tenemos a Dani Desocupa repartiéndose por todos los platós, hablando de cómo él defiende a las familias que les han ocupado, a las que les han ocupado las casas, cuando en realidad lo que está haciendo es ejercer la violencia contra familias que están siendo echadas de sus casas. No me voy a alargar mucho más. Yo quiero darle paso ya a Martin, que es, como os decía, miembro del Parlamento Europeo desde hace poquito, y una de sus preocupaciones políticas centrales es la lucha contra la subida de precios del alquiler y la política de vivienda justa. Así que, cuando quieras, Martín. Muchas gracias. Buenos dias, camaradas y camaradas. But I'm sorry, that's all I can say in Spain, so sorry, I have to speak in English right now. And first of all, I would like really to thank you that you invited me, our party, to this event. And for me, like some event like this, universities, is really important, because if we want to go to the resistance, what's happened right now, for example, in the housing sector, we have to educate ourselves, first of all, to get recently into this resistance. And that's why I like to talk today about this German situation, because I think somehow it's a blueprint for whole Europe. So just to say, to mention some numbers for the European Union, so 2022, there was 68% of the family living in overcrowded households all over Europe. And you probably would expect that Germany is going better, or quite more better than this, but even this in Germany, 11% of all households live in overcrowded accommodations. And overall in Europe, 9% cannot somehow keep their houses warm in winter, in autumn. And even in Germany, it's even higher percentage. And 8 or nearly 9% cannot even have or should spend 40% of their income or even more just for housing. And in Germany, it's even 12%. 12% of our people, of our working class, which have to spend more than 40% of their monthly income. So we have really a bad situation all over Europe. There's nearly 1 million people homeless. Of course, France and Germany have the biggest number because it's the biggest countries, but it's really a terrible situation. And why it is the situation in Germany this way? So I have to look a little bit also for you to know in the history. So where we come from. After the Second World War, of course, housing was also a big issue in Germany, as probably in the most countries. There was like cooperatives, there was a state building flats, a lot of flats,
even the unions in Germany build flats. That they will in eastern and western part of Germany. And there was even a legislation, a non-profit housing legislation in the western part of Germany, saying, okay, there should be a safe space for housing. And Germany is actually a quite interesting example in Europe. In average, in the European Union, 30% of households live in rented accommodations. In Germany, it's more than the half of the population living in rented homes. And that's not only a question about the big cities. I come from a quite little town. And even in my town, there are living more than the half of the population in rented houses. So this is a mass phenomenon. And that's why I'm saying that's a blueprint somehow, the, like say, housing market in Germany for all Europe, because we have the highest rate of rented houses in Germany. So coming back to the history. So there was a time in the 70s where I think we somehow solved the question of housing in Germany, in western and eastern parts. So everybody nearly had affordable housing, payable housing. There was a lot of state-owned, cooperative-owned houses and so on. And the first step actually was a change in how housing policy was made. So they put away this non-profit sector, open it for like private capital, and change the policy, because conservatives said, okay, housing is of course important also for us. So they changed it to like building houses by social binding them. And it works for the first time quite well. But there was a problem. The social binding is only for 20 years. And right now, in the last 5 years and ongoing right now, a lot of these flats, which was built under this condition with social binding, going out of the social binding, going to the free market, which is really terrible. In former times, of course, there was also subsidies for families which cannot pay for their house because, for example, they have a lot of children or something like this. So, of course, we have also the social subsidies. But in the last time, it's getting really high numbers. As I mentioned before, there's a high number of persons in the population or households in the population which pays more than 40% of their income for heating, for housing. And of course, one part, and then, of course, even the unions started to sell their houses. So the private sector getting bigger and bigger. And the truth for the history of my party is also when it comes in the early 2000s and late 90s, there was a situation where households, public households was really under stress, and there was this idea, okay, we can sell like state-owned houses. And even my party was in favor to not cutting cultural expenses, to not cutting social expenses, but this was one of the biggest mistakes we ever made within the history of our party, to be really clear on this point. And for a long time, we were struggling. I'm sorry. Okay. For a long time, we tried to get trust of the people back in the housing policy. And we developed a lot of housing policy in Germany. So the first step was like fighting for a such called rent break. So if there is a rent that cannot be every year be higher, and we said first of all, okay, we have to cut the raise by 5% per year at minimum. So we even advocated for
less than 5%, but we get at least 5%. But we saw there was like a little mistake in this legislation. If you rent a new home, then it does not hold. So the owners of the houses could then higher the prices even more than 5% if you sell it, or not sell, give it to another family, for example. So even in smaller cities, not only in the big cities, rents growing up every time. And right now we have, for example, the big problem that old ladies, children are already out of the home, probably also husband died. I have in my family such a situation, living in a 5-room apartment. And this 5-room apartment has an old contract. And she pays in the middle of Berlin, 500 euros rent per month, which is nothing for such a accommodation, but she cannot move because she wants to have a smaller flat. But if she wants to rent right now under the condition in Berlin a smaller flat, she has to pay 1,000 euros per month. So what we had already here mentioned already, actually it's not in any case a question, is there enough accommodation room? There is. But there are several problems on the housing conditions, on the housing market at least, that we cannot distribute this housing to the people which need it. And I give you another example. In my city, we have a left major. He started with, okay, we know there is a lot of old, especially ladies, living in their own houses, big houses. And there are families looking for these houses. Let's have somehow a possibility that this old lady can move to a smaller apartment and the family, the young family, can live in this house. And we learned that there is some EU administration going against it. We cannot have such a model. Or in Berlin, it was just possible by the companies which are owned by the state of Berlin to have such a, let's say, changing portal, meaning that there is a possibility to change just the contracts, the old contracts of the flats, that you can not have to be going to a new contract. But we cannot force, for example, right now, private company to step into this legislation. So you see, we have to fight in different ways this housing crisis. And in the last years, there was, of course, also the problem that we had already a lot of flats by private companies, by big private companies, driving the prices of the rental market. And then we, together with a lot of people in the movement, especially in Berlin, decided, okay, we as a Socialist Party has to go further. We have to say, okay, it's not okay that our houses are in the hand of private ownership. And actually, that was the time when we decided to bring a campaign for expropriate like the big housing companies which have more than 3,000 flats. And we was wondering what the population would say, but we won it. We won this campaign. There was this law, or at least this popular vote to expropriate these companies. And that's also see, if you educate, if you go really into the problems of the system, of course, expropriation of big companies can be one point. To have like a rent gap, what we had already in several states. So it's not only a break, it's a gap. So in Berlin, for example, we had this gap. And that means
that their flat have not to have by a certain size more than a rent of certain amount of money. And if you pay more than this, you have the right to lower the rent. And that's what also our party came in. We provided a website where people can send, after we fought for this legislation, their contracts, renting contracts, and we prove these contracts and go for them to the authorities to lower the rent. And with this effort, we could bring millions of euros back to the people. And right now we go to the next step. By heating costs, it's the same. There's a lot of mistakes by the owners of the houses by the heating receipts. And we say, okay, give us your heating receipt and we will check it. And it's even the same. Millions of euros we can bring back to the people right now as a party. And that's bring us trust from the people back concerning housing policies. And I will say the last 20 seconds. So you see, educate yourself. Getting deep into this housing policy is the first step to really win this issue. And we, as Die Linke, will go forward in this point, having a big, huge campaign on housing that we really want to solve this problem. Right now, we're preparing right now this campaign, and I invite you all to join this campaign because it's also a European-wide campaign. You mentioned already there are some legislative aspects which we can only solve on the EU level, but it's housing is a problem of all levels. Communal level, state level, national level, EU level. Thank you very much. Muchísimas gracias, Martín. Ahora vamos a dar paso a María. María, como os decía, es representante de la PA. Creo que en esta sala nadie necesita que le expliquemos lo que es la PA. Creo que todas lo conocemos, pero María, tienes la oportunidad de explicar no solo lo que es, sino lo que venís haciendo desde el anterior ciclo de luchas, porque lleváis muchos años trabajando y sois referentes en esta pelea. Muchas gracias por estar con nosotras. Buenas, pues pertenezco a la PA. Sí que es un movimiento que llevamos muchísimos años luchando por el derecho a la vivienda de todas y los que nos quedan, porque vamos consiguiendo algún pasito pequeñito, algún logro pequeñito, pero no acabamos con la emergencia habitacional que existe. Desde que empezamos, nuestro perfil de afectadas ha ido variando. Empezamos, como nuestro nombre indica, con afectadas por la hipoteca, que eran hipotecas con cláusulas abusivas, y al cabo de los años seguimos trabajando con gente que tiene hipotecas, pero nuestras asambleas se han llenado con nuevas afectadas que vienen de impagos de alquiler, porque ya no pueden pagar un alquiler, de personas que teniendo unos ingresos mínimos no pueden acceder a una vivienda de mercado libre, las administraciones públicas no las dan solución y la única solución que las queda es recuperar una vivienda vacía, porque nosotras no hablamos de ocupar, hablamos de recuperar unas viviendas vacías de banca que no ha devuelto aquel rescate que se hizo, no ha devuelto nada, o de grandes tenedores que tienen mucha vivienda y además social que se le vendió en su tiempo. Entonces, estas familias lo que necesitan es regularizar su situación. No es que quieran recuperar una vivienda y vivir gratis, sino que se las haga un alquiler de acuerdo con sus ingresos,
que lo ideal sería que no superara el 10%, suele superarlo, 20, 30%, y además estas familias también tienen que pagar suministros básicos que sabemos que no son nada baratos. Entonces, es lo que estamos intentando hacer ahora. Tuvimos, cuando empezó la pandemia, una moratoria, se hizo una moratoria de desahucios que empezó por 6 meses, la hemos ido luchando, se ha ido prorrogando, ahora la vamos luchando y es año a año. Pero llega ya un momento que las familias con niños, familias con personas enfermas, dependientes, discapacidades, pues tienen que estar año tras año con la duda de si se va a renovar esta moratoria. Hay otras personas que además, aunque estén acogidas a esta moratoria, hay otras miles de familias que no se han podido acoger a esta moratoria. Entonces, están todos los días pendientes y con la incertidumbre de si las van a desahuciar, no las van a desahuciar. Entonces, no tienen una solución habitacional digna. Vivir de esta manera, además de la amenaza que sufren con acosos, intimidaciones de las empresas de desocupa, esto les produce un perjuicio inmenso a su salud, ya sea mental como física. Porque, claro, no tener una tranquilidad o una seguridad no es muy agradable para vivir día a día. Nosotras estamos intentando que el Gobierno diera soluciones, porque todas las soluciones que está dando el Gobierno son soluciones a largo plazo. Va a construir viviendas, va a hacer, pero todo a largo plazo. Nosotras lo que necesitamos son soluciones ya, pero ya de ahora. Mañana mismo, o sea, el lunes puede haber 3 familias desahuciadas. No nos vale nada las soluciones a largo plazo. Necesitamos una solución a muy corto plazo, ya. Por lo que estamos intentando que se prohíban los desahucios si no tienen una solución habitacional digna, no que te den una pensión por una semana, no, una solución digna y duradera, que nos está costando bastante. También estamos intentando que se prohíba la venta de vivienda con inquilinas dentro, porque ya veréis en los portales estos de Idealista y esto, de vivienda en venta no se puede ver porque hay inquilina dentro, que a lo mejor está dentro de un escudo, que una moratoria que le permite estar viviendo hasta el 2027 o 2028, pero ya está su vivienda en venta. Entonces, también queremos que no se venda la vivienda social, la vivienda protegida, porque cuando se hace vivienda de protección oficial también se está haciendo con dinero público. Por lo tanto, no tendría que ser una vivienda con derecho, alquiler con derecho a compra. No, es una vivienda de alquiler de por vida. Porque si no, vamos, al cabo de 10, 20 años se acaba esa vivienda y el suelo público, en cuanto se acabe, no se reproduce, se ha acabado. Entonces sería todo suelo privado. Queremos también que se obligue a los grandes tenedores a hacer un alquiler social
antes de desahuciar a una familia vulnerable, porque creemos que es, obligatorio, porque se están haciendo con viviendas, con gran cantidad de viviendas, a un precio irrisorio, que no hay familia española que lo consiga, o sea, española, quiero decir que viva en España, no consigue alquilar una vivienda a ese precio ni comprar una vivienda a ese precio, y nos parece algo que es, inhumano y todo lo que se quiera decir. También queremos que se aumente el parque público de vivienda social y asequible, pero ya con las viviendas que hay ya. El INE dice que en 2024 había como unos 4 millones de viviendas vacías que pueden ir al parque público. También hay las viviendas de la Sareb, que esas tienen que ir directas, las viviendas de grandes tenedores, las viviendas de bancos que han sido rescatados, las viviendas de empresas que se benefician de ventajas fiscales, todas esas tenían que ir al parque público. Y además queremos que este parque público quede blindado en la Constitución, para que no pueda venir otro partido, o sea, otro gobierno de otro color, otra cosa, que ese parque se quede blindado constitucionalmente, para que no puedan, tocarle para nada. Hay que volver a recuperar la vivienda como un derecho fundamental. No se puede dejar como un bien de mercado, que se pueda especular con ella, que se vea como una forma de invertir. Si quieren invertir, que inviertan en oro o en lo que quieran, pero nunca en vivienda, cuando es un derecho fundamental. Entonces queremos que se limite el número máximo de viviendas que pueda tener una misma persona, ya sea física o jurídica, y que el resto de viviendas que tengan en su posesión pasen a formar parte del parque público. Si se puede tener 5, si se puede tener 3, o las que no puedan tener más, y ese exceso pase al parque público. Porque también tenemos un problema en pequeñas ciudades, que a lo mejor hay una familia o dos de grandes tenedores, hay fondos de extracción o fondos buitres, pero tenemos pequeños propietarios que tienen 5, 6, 7 viviendas en la misma ciudad, que el único propósito que pueden tener es de especulación. Entonces, si en una pequeña ciudad hay 20 o 30 pequeños propietarios, 2 familias gran tenedoras y tal, el parque público que hay en estas pequeñas ciudades es inexistente o mínimo, entonces ese problema, como acabe la moratoria, además se va a incrementar, y en pequeñas ciudades vamos a volver otra vez a lo que era el chabolismo, porque además no se está apostando por la vivienda, para habitarla, las personas que viven en esa ciudad, que trabajan en esa ciudad. Se está mirando y desarrollando un tipo de ciudad para el turismo, para gente que viene a trabajar, o sea, contratos de temporada corta, y la gente que vivimos allí, pues se nos está obligando ya no a vivir, ya no la gentrificación del mismo centro de la ciudad. Es que ya hay tanto extrarradio,
que ya el extrarradio de una pequeña ciudad se convierte en los pueblos que hay alrededor. Entonces, al final, una persona que trabaja en esa ciudad tiene que hacer todos los días 30, 35 kilómetros para llegar a su zona de trabajo, porque no lo tiene cerca. Y entonces, pues vamos, esa es nuestra lucha. Ahora que se prorrogue la moratoria, que aunque sea no solucione, pero es como un respiro, e intentar que en esa moratoria esta vez, si se consigue que se prorrogue hasta que den una solución real, no todos los años estar luchándola, que se dé una solución real, pues esa moratoria se prorrogue automáticamente, pero que también se incluya a toda familia que por ahora no puede estar bajo esta protección, este amparo, a toda familia vulnerable que se vaya a desahuciar. Si no hay solución para ella, no se pueda desahuciar. Y en eso estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Te escuchaba ahora esta parte final, ¿no? Que decías que hay mucha gente que se tiene que ir a la extrarradio. Yo vengo de unas islas, claro, no te puedes ir más a la extrarradio, ¿no? Y en el caso de Mallorca, pues en Palma, pues efectivamente te puedes ir a pueblos, pero esos pueblos también están subiendo muchísimo los precios, porque ahí además tenemos el elemento del turismo que tensiona muchísimo. Pero Ibiza, que es una isla pequeñísima, el chabolismo es ya una realidad desde hace mucho tiempo y la gente viviendo en caravanas y todos los trabajadores que vienen a trabajar en verano pues viven en unas condiciones que contrastan mucho con lo que luego se proyecta como imagen turística de Ibiza, ¿no? Cuando se llega a Ibiza se ve lo que hay, que es pues una realidad a la que las instituciones no están haciendo frente. Bueno, van entre la indiferencia y la máxima crueldad, porque sí que se les intenta expulsar de alguna manera, pero claro, es que no te puedes ir, ¿no? O te vas de la isla o vives en esas condiciones. Bueno, muchas gracias, María. Vamos a dar paso ahora a Miguel Ángel, ¿verdad? Voy. Miguel Ángel, doctor por la Universidad de Salamanca. Sorry. Ay, perdón. Aquí tienes. Miguel Ángel Llamas es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca con una tesis premiada por el Premio Internacional de Investigación en el Instituto García Oviedo en 2021. Y además de su actividad académica como profesor de Derecho Universitario en la Universidad Complutense de Madrid, pues ha trabajado como abogado por cuenta propia y asesor jurídico en las Cortes de Castilla y León y en el Congreso de los Diputados. Desde junio es coordinador general de Podemos en Castilla y León y es también pues, secretario de programa de Podemos, y uno de los ejes programáticos, pues por supuesto, es la garantía de una vivienda digna y asequible, y de eso vamos a hablar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a Lucía, a todas las personas que hacen posible esta Uni de otoño. Y antes de comenzar, quería romper un poco el protocolo. No suele ser habitual hablar de la moderadora, pero yo sí que pediría un fuerte aplauso a Lucía, porque viene de la flotilla Gaza, viene de dejarse la piel, y creo que hay que estar muy agradecidos y agradecidas a quienes luchan.
Creo que es importante porque parar el genocidio se hace con el esfuerzo de las activistas y creo que me parecía oportuno hacer este reconocimiento porque sé que ha sido duro, aunque Lucía nunca se queja de nada. Bien, cambio un poco el chip y voy a hablar de José Luis Ábalos. José Luis Ábalos tiene una frase, tiene muchas, ¿no? Pero tiene una que yo creo que le va a perseguir, y es que él dijo que la vivienda no es solo un derecho, sino que es un bien de mercado. Y esa frase la pronunció en el marco de la negociación, de la aprobación de la primera ley del derecho a la vivienda que se aprobó en el actual sistema político, la Ley del Derecho a la Vivienda de 2023. Esas palabras, como digo, las pronunció en el marco de esa negociación porque Podemos, con Ione Belarra a la cabeza de la negociación, exigía la regulación de los alquileres. Y el Partido Socialista, con Ábalos como portavoz, se oponía a intervenir los precios de los alquileres. Finalmente, gracias a la presión de Podemos, se consiguió incluir el mecanismo de las zonas tensionadas, lo único que dejaba en manos de las comunidades autónomas esa intervención del mercado del alquiler. Creo que es importante poner esto en contexto porque hoy se habla de Ábalos como un corrupto, se habla de su machismo, pero también creo que hay una corrupción que es legal y esa corrupción es la que sustenta un sistema en el que la vivienda se concibe como un bien de mercado, como un negocio, antes que un derecho. Y por lo tanto, estamos ante un sistema corrupto, un sistema totalmente deshumanizado. Creo además que este sistema corrupto tiene raíces constitucionales. Pocas veces se explica, pero en la Constitución española hay 3 categorías de derechos. Podemos decir que hay 3 divisiones, ¿no? Como en las competiciones deportivas. Hay derechos de primera división, hay derechos de segunda división y hay derechos de tercera división, ¿no? Bueno, en la Constitución, el derecho a la vivienda, en su artículo 47, se reconoce como un derecho de tercera división. Y, por ejemplo, hay derechos que son de superior categoría, derechos como el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad de empresa. Por lo tanto, ese sistema corrupto que antepone el lucro al derecho a la vivienda tiene fundamento constitucional y esto hay que denunciarlo, hay que difundirlo y, por supuesto, hay que cambiarlo. Bien, también creo que la actual política de vivienda, la actual crisis de acceso a la vivienda, tiene raíces franquistas, ¿no? Voy a citar a otro José Luis, a José Luis Arrese, ministro de la dictadura franquista, que tenía un propósito, un plan que llevó a cabo. Y ese era el plan que se resume en su conocida frase de que queremos una España de propietarios y no de proletarios. Este era el plan de la dictadura que fue heredado, como tantas otras cosas, en el actual sistema constitucional y evidentemente pues este plan tenía una función de control social, porque es mucho más fácil controlar a la clase trabajadora si tiene una hipoteca que si no tiene otro tipo de ataduras, ¿no? Y además era un plan que tenía un gran negocio como trasfondo, porque en el franquismo todas las viviendas que se construyeron como viviendas de protección oficial estaban sometidas a un régimen de descalificación. Es decir, que pasados unos años esas viviendas podían formar parte del mercado, podían venderse y podían, por tanto, entrar en la rueda de la especulación. Ese sistema se mantuvo en democracia y solo ahora empieza a ser cuestionado, ¿no? ¿En qué se traduce ese sistema de descalificación de la vivienda protegida? Pues en realidad es una privatización encubierta, porque con ayudas públicas se construyen viviendas de protección oficial que luego pasan al mercado y mediante esta vía se privatizaron más de 6 millones de viviendas.
Y cuento este antecedente porque creo que explica la actual crisis de la vivienda. En la actualidad hay una peculiaridad en España y es que no tenemos un porcentaje significativo de viviendas en manos públicas, viviendas públicas que puedan ponerse en alquiler social. Eso es una peculiaridad española y es algo que nos sitúa en una posición de enorme debilidad. Hay fenómenos que son compartidos en toda Europa y en general en muchos más países, ¿no? Que son los fenómenos de la turistificación, ¿no? Esa presión al alza en los precios de la vivienda que produce el fenómeno del turismo masivo, también de la digitalización. Y hay otro fenómeno que es la financiarización de la economía, ¿no? Ese enorme peso que tiene la economía financiera en detrimento de la economía real, que se traduce en la inversión y en la especulación en vivienda. Esos fenómenos son de ámbito europeo y de ámbito mundial, pero en España hay una situación peculiar y esa situación es que no tenemos un parque público de vivienda significativo que pueda hacer de contrapeso a esas dinámicas especulativas. Y claro, hacerse con un parque público de viviendas pues lleva mucho tiempo. Quizá habría que recordar que si se hubiese empezado a contar con un parque público de vivienda desde el año 2018, por ejemplo, que asume el gobierno Sánchez, pues no estaríamos ahora mismo en el actual momento. Y también habría que recordar que contar con vivienda pública no se hace solo ni principalmente con construcción. Hay otras vías. Existe la vía de la expropiación, aunque sea un tema tabú en los medios de comunicación. Existe la vía de la fiscalidad, existe la vía de los derechos de tanteo y retracto. Es decir, existen muchas oportunidades, muchas estrategias para contar con un parque público de vivienda que pueda hacer freno a esas dinámicas especulativas. Aún así, pues creo que vivimos una emergencia habitacional y que los poderes públicos no pueden limitarse a decir que, bueno, en el largo plazo contaremos con un parque público que pueda remediar esta situación. Aparte de que tampoco hay verdadera voluntad de contar con ese parque público de viviendas, ¿no? Pero, como digo, vivimos en una situación de emergencia habitacional y, por lo tanto, hay que afrontar la situación con carácter urgente, ¿no? Yo creo que nunca fue tan urgente ese mientras tanto en el que vivimos, ¿no? Y en la actualidad yo diría que hay tres vías para hacer frente a la crisis de la vivienda. Tenemos la vía del Gobierno, que la podríamos llamar la vía telefónica, porque la medida estrella de la ministra de Vivienda es crear el teléfono de la esperanza en materia de vivienda. Ese 047 yo no he llamado, no vaya a ser que encima sea de pago o que no esté creado todavía, pero esa es la solución que propone la ministra de Vivienda y yo creo que refleja muy bien la impotencia, la parálisis del actual Gobierno en materia de vivienda. Luego tenemos la vía de la reacción, la vía del retroceso que representa la derecha, que abiertamente dicen que hay que construir más vivienda, que hay que liberalizar más suelo y de alguna forma pues proponen lo que ya se hizo en los años 90 y años sucesivos. Bien, esa estrategia de la construcción y de la liberalización tiene resultados conocidos. El precio de la vivienda se multiplicó por 2,5 y el precio del suelo se multiplicó por 4. Por lo tanto, ya sabemos lo que trae esa vía especulativa. Y luego, pues también tenemos la otra vía que sería la vía de Podemos, que viene reclamando, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, propuestas con carácter urgente. Por ejemplo, la rebaja de un 40% por ley de los precios de alquiler. Hay quien dice que esto no se puede hacer. Evidentemente, quien dice que no se puede es porque no quiere. Pero tenemos el ejemplo, el precedente de lo que pasó durante la pandemia. Y es que ahí se logró contener el precio de la vivienda modificando la ley de arrendamientos urbanos y, por lo tanto, es perfectamente posible. También es prioritario que impidamos comprar viviendas si no se va a residir en esas viviendas. Porque la vivienda es un bien de primera necesidad y, ante todo, debe ser
contemplada como un derecho. Y es algo que se hace en otros lugares, es decir, que no estamos hablando de una idea netamente original. Por supuesto, también hay que poner coto a los pisos turísticos, hay que obligar a los grandes tenedores a poner la vivienda en alquiler social y, por supuesto, hay que impedir que sigan campando a sus anchas organizaciones parapoliciales, organizaciones fascistas como Desokupa. Eso es algo que debe acometerse con carácter urgente. Voy terminando. Yo actualmente soy coordinador de Podemos Castilla y León, así que inevitablemente pues, voy a hablar un poquito de mi libro. Porque en los medios de comunicación estatales da la sensación de que el problema de la vivienda solo se produce en Madrid o en otras grandes ciudades. Y esto no es así. La emergencia habitacional está en todos los lugares, incluida la España vaciada. En Castilla y León, además, hay indicadores que añaden gravedad a la situación, porque tenemos un grave problema de despoblación, los salarios son más bajos, además, el precio de las viviendas en las zonas rurales hace que los promedios sean artificialmente inferiores, es decir, el precio de los alquileres es superior al que nos dicen los pocos indicadores que tenemos, y además contamos con un gobierno del Partido Popular que invierte menos en vivienda que la media de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho desde Podemos Castilla y León? Creemos que no podemos limitarnos a invocar el largo plazo y que las situaciones urgentes tienen que abordarse con carácter urgente y con audacia. Por eso hemos iniciado un procedimiento de reclamación que es pionero, es la primera vez que se hace en España, que consiste en exigir a la Administración autonómica que declare zonas tensionadas. Esto es algo que arrancó Podemos en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2023 y que normalmente pues, los gobiernos autonómicos no quieren aplicar. Los gobiernos del PP y también hay que decir que muchos gobiernos del Partido Socialista tampoco declaran esas zonas tensionadas. Declarar las zonas tensionadas permite topar los precios de los alquileres y también tomar otras medidas que permiten, primero, tener información sobre cómo es el mercado de la vivienda y, segundo, pues, poder tomar medidas para garantizar ese derecho a la vivienda. Por lo tanto, vamos a exigir, primero en vía administrativa y si no hay una respuesta positiva por parte del Gobierno autonómico, llevaremos al Gobierno de Mañueco, al Gobierno del Partido Popular en Castilla y León, a los tribunales para que se declaren zonas tensionadas en Castilla y León. Y termino con una reflexión. Muchas veces en los medios de comunicación da la impresión de que el problema de la vivienda se enfoca desde una perspectiva intergeneracional. Quieren hacernos creer que esto es un problema de jóvenes contra personas mayores y no es así. El problema de la vivienda lo que revela es la lucha de clases, y hay que decirlo de esta manera. No se va a solucionar el problema de la vivienda intentando contentar a los especuladores, a los grandes tenedores, a los rentistas, como pretende hacer el actual gobierno. Para garantizar derechos hay que impugnar privilegios. Y para garantizar el derecho a la vivienda hay que impugnar los privilegios de los rentistas y de los especuladores. Y esto se consigue con ruido, con movilización popular, también con pedagogía y con mucha constancia y con mucho esfuerzo. Así que lo que yo querría lanzar es un mensaje de optimismo y de esperanza, porque creo que hay una sociedad cada vez más movilizada y tenemos que acompañar a esa sociedad que lucha por el derecho a la vivienda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Es fuerte que el Gobierno de España haya sacado un teléfono de la vivienda. Un teléfono, porque claro, si te van a desahuciar o si te van a subir el alquiler, lo que necesitas es llamar por teléfono. Es otro call center, ¿no? Para que te digan pues, que entienden tu situación, que toman nota, que muchas gracias, que ya te llamaremos y luego cuelgas y sigues
sin casa, ¿no? Y yo creo que este último invento del Partido Socialista es un buen ejemplo de hacer algo sin molestar a nadie, ¿no? Una forma elegante de no tocar los intereses de los fondos buitre, ni de los bancos, ni de los grandes propietarios, pero que puedas decir que estás actuando. Y es una manera tan PSOE de afrontar el peor problema que tiene este país que resulta incluso un poco sorprendente, ¿no? Que a estas alturas es como si el Ministerio de Sanidad ante una pandemia dijera pues vamos a abrir un buzón de sugerencias, ¿no? En una situación de emergencia. Bueno, sin más, vamos a darle paso ahora a mi querida Alejandra. Alejandra, yo creo que la conocéis, es abogada, politóloga, activista, vinculada al derecho a la vivienda, fue diputada también en la Asamblea de Madrid y es socia fundadora del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, que es un despacho muy comprometido con la defensa de los derechos civiles. Alejandra participó en lograr el primer dictamen de condena por parte de Naciones Unidas dirigido a España por violaciones sistemáticas del derecho a la vivienda en casos de desahucios de familias vulnerables. Y bueno, también ha colaborado con otras organizaciones sociales como la PA o como el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Así que muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Es para mí un verdadero placer estar aquí, volver a una uni de otoño de Podemos y poder reflexionar y compartir en común sobre, bueno, nada más y nada menos que el principal problema que tenemos como país, que es el derecho a la vivienda o la falta de derecho a la vivienda. Me sumo también, y me parece súper oportuno el reconocimiento que ha hecho Miguel Ángel a Lucía. Lucía, compañera, estamos contigo y estamos con todas las causas sociales y contra el genocidio, y es para mí un placer que después de, bueno, de ese viaje, ¿no? Pues tenerte aquí hoy con nosotras, poder abrazarte, saber que estás bien y saber que eres un ejemplo a seguir. Gracias, compañera. Y me hace también mucha ilusión pues, estar con compañeras con las que hemos compartido muchas luchas, como María de la PA, y en definitiva compañeras con las que nos hemos dado las manos y nos hemos tenido que enfrentar al especulador de turno, mirándole a los ojos y diciendo no pasarán, porque eso es lo que hemos hecho durante tantísimos años en organizaciones sociales como la PA o los sindicatos de inquilinas. Yo quería empezar, aunque es verdad que cerrar siempre una intervención de vivienda, pues ya se han dicho muchísimas cosas. De hecho, Miguel Ángel, que además sabe mucho de vivienda, ha dicho muchísimas cosas, pero reforzar algunas de las cosas que ha dicho porque me parecen muy interesantes y muy oportunas, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos que corren, en estos tiempos de la desinformación, en estos tiempos del bulo, tenemos que tener claro el diagnóstico y cuál es la causa que nos ha traído hasta aquí. Él ha señalado algunas de las causas y yo quiero reforzar una de ellas, y es que la causa del mal causado tiene que ver precisamente con dónde está ubicado constitucionalmente el derecho a la vivienda, y lo ha dicho muy bien, ¿no? Parece que es un derecho de tercera generación. Y es que ahora lo volvemos a escuchar en torno al debate de introducir y de blindar el aborto en la Constitución, y dicen que lo quieren ubicar como derecho social. Entonces, muchas nos hemos puesto las manos en la cabeza y hemos dicho, no, hombre, no, ¿qué queréis hacer con el aborto? ¿Queréis hacer lo mismo que está sucediendo con el derecho a la vivienda, que es permitir que las administraciones públicas puedan vulnerarlo, puedan conculcarlo sistemáticamente desde hace 45 años? Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que los derechos se blinden constitucionalmente, sean derechos fundamentales y, por tanto, las administraciones públicas tengan la obligación de promoverlos, protegerlos y garantizarlos. Y eso no sucede a día de hoy en nuestro país y lleva así suceder 45 años. La causa tiene que ver efectivamente con ese fraude constitucional
que ha permitido, ¿no? que ha desprotegido el derecho a la vivienda a sabiendas, porque al final ha dejado en manos de la voluntad política su posible desarrollo. Y el derecho a la vivienda debería ser pues, como la educación o como la sanidad, que igual que hay escuelas y hospitales para garantizar el derecho a la educación o a la sanidad, debería haber viviendas sociales para garantizar el acceso a la vivienda. Y eso no sucede. Y eso no sucede porque no es un derecho fundamental y porque no es un servicio público. Y eso se puede cambiar. Esto no es una cosa que sea como un fenómeno meteorológico. Eso depende o tiene que ver, evidentemente, con que no ha habido, desde hace 45 años, una voluntad política para cambiarlo. Pero yo creo, sin embargo, que sí que hay unas mayorías sociales que estamos clamando alto y claro que queremos que el derecho a la vivienda sea un derecho fundamental y que, además, estamos exigiéndolo bueno, pues por todo el territorio, por todo el Estado, con movilizaciones masivas en los últimos años. Otra de las cuestiones que parece también como si fuese un fenómeno meteorológico y que hay que impugnar también desde espacios como este es que la situación que tenemos ahora, bueno, pues tiene que ver con, lo ha mencionado Lucía al principio, ¿no? Con esa falacia de que, bueno, es que esto es el mercado se regula solo y está claro que es que el problema es que no hay oferta. Entonces, como no hay oferta, la solución lógica es construir más y hasta que eso no suceda no vamos a poder salir del escollo en el que nos encontramos. Bueno, esto es una falacia absoluta que además nos lo dicen siempre los que llevan proponiendo viejas recetas de ladrillismo y pelotazo desde hace también 45 años. El problema no es de oferta, el problema es de secuestro de la oferta y el problema es de desvío fraudulento de la oferta y el problema es los que vienen y compran a tocateja viviendas que desde luego no las van a dedicar a vivir en ellas y lo cierto es que ya superan el 50% de las operaciones de compra en nuestro país. Y el problema es, lo ha dicho también, lo ha señalado antes, el problema es, entre otras personas, pues José Luis Ábalos, que en su momento dijo, no hombre, ¿cómo vamos a regular todo el mercado del alquiler? Vamos a dejar una salida a la especulación para que se pueda mover libremente. Y entonces abrió la puerta a que el que se quisiese saltar la ley de vivienda se pudiese refugiar en un alquiler de temporada o en un alquiler de habitación. Ese es el problema. Perdonad que tengo un catarrazo y se me queda la boca sequísima. Ese es el problema que tenemos, el desvío fraudulento. Y lo cierto es que a ese desvío fraudulento de la oferta y a esa demanda secuestrada por aquellos que vienen a invertir a nuestro país, que vienen o que son de aquí, vaya, que tenemos de todo, ¿no? Se le suma también un creciente y cada vez mayor acaparamiento de vivienda. Acaparamiento de vivienda que yo planteo, y lo hemos planteado muchas veces también desde el CAES, que es un delito. Es un delito del Código Penal. Acaparar materias primas con el ánimo de alterar el precio del mercado, de que suba el precio, es un delito previsto en el artículo 281 del Código Penal. Y hay que decirlo, a los que acaparan vivienda y a los que acaparan vivienda para provocar esa alteración y esa subida de precios que está sucediendo en nuestro país, porque tenemos 4 millones de viviendas vacías a día de hoy, 400.000 viviendas de pisos turísticos, están cometiendo un delito y yo hago un llamamiento también a denunciarlo en los tribunales. El problema, lo ha dicho también Lucía, no es que falten casas, es que sobran rentistas, sobran especuladores y sobra todo tipo de fauna que empieza también a proliferar en esto de vivir de la sopa boba del mercado o el mercadeo de la vivienda. El capitalismo rentista, que es a lo que nos estamos enfrentando a día de hoy y a lo que nos tenemos que enfrentar probablemente en los próximos tiempos, ha ido mutando, se ha ido sofisticando. Antes, pues hace 15 años, el enemigo principal era la entidad financiera, Bankia, que además de haber sido rescatada con dinero público, desahuciaba a las gentes de sus casas con procedimientos ilegales de ejecución hipotecaria. Pero es que después, a partir del año 2013-2014, cuando se abrió, se permitió, bueno, se invocó y se llamó a que viniesen los fondos de inversión a invertir en nuestro país, a invertir, a especular,
de ahí que hablemos de que, claro que el mercado está intervenido, pero a favor de estos fondos de inversión, pues empezaron a aterrizar pues, todo tipo de fondos buitres. Tenemos a los más representativos, ¿no? Blackstone, el mayor casero de nuestro país, pero tenemos muchos otros. Pero es que el perfil ha ido cambiando y ya no estamos hablando solo de bancos, de fondos buitres, de gestoras, de inmobiliarias, de la gestora de la gestora de la gestora. Estamos hablando también ahora de un nuevo concepto que se dedican bueno, pues a la inversión especulativa, yo creo que casi como una cosa que parece como de picaresca rentista, pero que yo creo que llamarlo picaresca rentista le rebaja el grado de gravedad, que es el concepto de los inmobros. ¿Qué son los inmobros? Pues los criptobros, que ahora se dedican a saber que es mucho más rentable invertir en vivienda, trocear una vivienda y vender habitaciones o alquilar habitaciones a precio de oro que bueno, dedicarse a invertir en criptomonedas, que resulta que eres una estafa. Y esa realidad, lo cierto es que está cada vez copando más el mercado y el mercadeo inmobiliario. Y vamos, estas gestoras, estos fondos buitres, estos inmobros, toda esta fauna que está copando, que está parasitando el mercado inmobiliario, están siendo los verdaderos causantes y los verdaderos responsables de la situación de emergencia habitacional, que yo creo que hay que decirlo así muy claro y habría que decretarlo por parte del Gobierno. Estamos en una situación de emergencia habitacional e impedir que estos parásitos sigan forrándose a costa de echar a la gente de sus casas, ni más ni menos. Son rentistas aspiracionales que además utilizan todo tipo de prácticas de acoso inmobiliario, de violencia inmobiliaria, que te mandan a las empresas de desocupación, que hay que decirlo claro también, son organizaciones criminales porque su objeto social pasa por cometer delitos, por delinquir para poder echar a la gente de sus casas, y eso está pasando impunemente en nuestro país día tras día, día tras día. Y hay que decir que basta ya. Que basta ya. Y es que esos mismos son los mismos que te proponen la receta de construir, construir y construir. Son los mismos, todos son los mismos, son todos parte del problema. Y son los mismos también, y lo apunta Miguel Ángel, y yo creo que es importante decirlo hoy, que están señalando a los jubilados como problema. Están señalando a los jubilados como, bueno, los enemigos, ¿no? Es que como ellos viven muy bien, nosotros vivimos muy mal y la culpa es de ellos. Y son los mismos que están señalando a los inmigrantes diciendo que es que son unos privilegiados porque son los que se llevan las viviendas sociales. ¿Pero qué viviendas sociales? Pero si no hay viviendas sociales. ¿Qué narices se van a llevar viviendas sociales? Bueno, pues esos mismos, los que hablan de construir y construir, los que acaparan vivienda cometiendo delitos, los que utilizan métodos de acoso inmobiliario y mandan a los desocupa para que te echen de tu casa sin respetar, como ha dicho María, a lo mejor la protección que te otorga una moratoria, esos son los que están generando la situación que tenemos. Y esos son los que están ejerciendo violencia inmobiliaria sistemática a las que nos tenemos que enfrentar. El próximo día 29 de octubre tenemos un desahucio muy importante en Madrid. Es el desahucio de Mari Carmen. Mari Carmen es una señora que lleva viviendo 80 años en su casa, en Alcalde Saiz de Baranda, número 49. Y yo quiero aprovechar este acto para convocarnos y estar todas allí a las 8:30 de la mañana para parar el desahucio, en el cual un fondo buitre ha comprado su vivienda de toda la vida, la vivienda en la que nació, donde vivieron sus padres, donde se crió, y ahora la quieren echar. La otra opción que le daban era pasar a pagar una renta de 2.250 euros al mes. Ella cobra una pensión de 1.400 euros. Eso es lo que tenemos que hacer, compañeros y compañeras. La vía, lo estamos viendo, ¿no? El Gobierno pone teléfonos, en fin. La vía es la organización popular, la vía es hacer una alianza contra el capitalismo rentista, una alianza feminista, una alianza ecologista, una alianza de todos los que creemos en los derechos humanos y estamos dispuestos a juntarnos, darnos los brazos y plantarles cara y decirles de tú a tú que no van a pasar, que el capitalismo rentista se va a acabar y que no faltan casas. Lo que sobran son ellos, sobran especuladores. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Yo creo que en esta sala y ahí fuera, también los que nos están siguiendo, sabemos lo que es
resistir, que sabemos lo que duele el desahucio, sabemos lo que significa que te suban el alquiler sin ninguna explicación, lo que se siente al ver cómo tu barrio cambia hasta ser irreconocible, sabemos lo que es pelear también por algo tan básico como es el derecho a techo. Y sabemos que la crisis de vivienda no es un fenómeno meteorológico, es el resultado de un sistema que ha puesto el beneficio por encima del derecho a vivir. Un sistema sostenido en nuestro país por el Partido Popular, pero también por el Partido Socialista, que han tenido exactamente la misma política de vivienda, la del ladrillo, la de los fondos buitre, la del mercado. Una política que ha convertido un derecho constitucional en un negocio redondo. Con el PP se privatizó vivienda pública, se rescataron bancos, se protegió a los especuladores. Y con el PSOE, más de lo mismo. Se ha seguido dejando que el alquiler suba y se ha votado en contra de la ilegalización de las empresas de desocupación. Y es que al final ambos legislan para los mismos, para los poderosos, para los especuladores. Y hay que decirlo claro, los fondos buitre no gobiernan solos, gobiernan con su complicidad. Y nosotras tenemos la tarea de cambiar las reglas del juego y poner la vida en el centro y no el negocio. Y por eso estamos aquí. Por eso sabemos que se puede cambiar, que sí se puede, que ya lo decía la PA hace 12 años, y que lo que pasa es que no quieren. Y sabemos también que sin organización popular no hay transformación posible, que el derecho a la vivienda no se mendiga, se conquista, y por eso ese llamamiento a militar, porque también sabemos que la vivienda no se defiende con un teléfono, se defiende militando en las asambleas de barrio, en los sindicatos de inquilinas, en las plataformas de afectados por la hipoteca y en la organización popular. Muchísimas gracias.